Bueno, nosotros somos cristianos y estamos orgullosos de serlo, orgullosos de ser cristianos, y tenemos bases para creer en eso. Como cristianos creemos en un Dios que es personal. Él es una persona, no es una fuerza, no es una energía. Él quiere tener una relación con todos nosotros y por eso también nos ha hablado, Él se ha dado a conocer en nuestras vidas. Él es el creador del universo y Él se ha revelado en la historia, está involucrado en la historia de la humanidad, pero también en nuestra historia, en la historia de cada uno de nosotros. Él se ha involucrado de diferentes maneras, y no es sino que cada uno de nosotros empiece a retroceder en nuestra memoria, y nos vamos a dar cuenta cómo Dios ha estado ahí presente de alguna o de otra manera, más ahora que lo estamos empezando a conocer. Y Él es el que nos ha atraído a sus manos, a sus brazos, porque Él es quien nos ha buscado. Y Él se reveló en la historia de la humanidad desde los mismos patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de ahí por toda la historia del pueblo de Israel hasta Jesucristo, y por medio de los apóstoles y el nacimiento de la iglesia, la noticia de Jesucristo se ha expandido por todo el planeta y llegó acá, a Colombia, a nosotros, a Chía. En lo personal, nosotros, mi familia, empezamos a conocer a Cristo cuando vivíamos en Bogotá, pero acá en Chía fue cuando realmente, por lo menos hablando por mi parte, nací de nuevo. Y eso es gracias a que la iglesia ha hecho su trabajo durante estos 2000 años. Pero es gracias a que la iglesia está obedeciendo la Biblia. Y es porque los cristianos creemos que la Biblia es lo siguiente, atentos, la única autoridad infalible e inerrante. Nosotros los cristianos creemos eso. Voy a volver a decirlo porque es una creencia importantísima para un cristiano. Nosotros creemos que la Biblia es la única autoridad infalible e inerrante. Amén. O la única regla infalible e inerrante para nuestra fe y nuestra práctica. No, date cuenta que no estoy diciendo la única autoridad. Estoy diciendo la única autoridad infalible e inerrante. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que en la iglesia hay autoridades puestas, ¿cierto? Hay personas que son puestas para guiar a otros. Hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas. Pero la única autoridad que no falla, que no tiene error, que es 100% verdadera, es la Biblia. Permíteme decirlo de esta manera. En términos terrenales, es decir, obviamente la autoridad máxima es Cristo, ¿sí? Es Dios. Pero en términos terrenales, aquí en la tierra, quien tiene la última palabra es la Biblia. Eso es lo que nosotros los cristianos creemos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, someterse a la Biblia es esencial para que nosotros podamos permanecer en la verdad. ¿Por qué? Porque si le damos igual autoridad, a otra fuente, ¿sabes qué va a suceder? Eso nos va a llevar al error. Eso nos va a descarriar, eso nos va a apartar de Dios. Si nosotros le damos igual autoridad a otra fuente, eso es lo que nos va a pasar, nos vamos a desviar. Ahora, conocer a Dios debe ser una experiencia real. Yo no conozco a Dios por abrir la Biblia y leerla de tapa a tapa. No, la Biblia, claro que sí, me revela quién es Dios, pero la Biblia su función no es darme información, sino transformarme por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, conocer a Dios debe ser una experiencia.
Yo quiero preguntarte, ¿tú ya estás experimentando a Dios? Hemos venido hablando de eso durante meses en esta iglesia. Dios ha venido hablando. Dios nos ha dado ese mensaje desde el año pasado, incluso hablándonos de la importancia de experimentarlo a Él. No de tener una religión, sino de verdaderamente experimentar a Dios, que sea real, que sea personal. Pero eso sí, tú puedes tener algunas experiencias y decir, uy, no, es que yo experimenté a Dios en esta manera, en esta manera, en esta manera. Pero si esa forma no está respaldada por la Biblia, no es verdadera. Viene de la oscuridad, viene de las tinieblas. Toda experiencia que nosotros tengamos con Dios debe ser probada por la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque si no, entonces estoy empezando a darle autoridad a otras cosas más allá, o por lo menos igual que la Biblia misma. Y eso es supremamente importante lo que yo les estoy diciendo, hermanos. Porque nosotros, y lo hemos visto también en esta serie y en otras series, el ser humano es una fábrica de ídolos. Nosotros tenemos la tendencia a crear dioses. Ya sea en un sentido religioso, que creamos una nueva religión con un nuevo Dios, o ya sea en un sentido contemporáneo, que yo empiezo a levantar algo en mi vida y lo convierto en mi Dios. Ya hemos hablado de eso. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, la profesión, los títulos, una persona, una relación sentimental, el sexo, los placeres, una droga, una actividad, en fin. Nosotros podemos coger muchas cosas y ponerlas en un pedestal y decir, esto es todo para mí, y si yo pierdo esto, mi vida se acaba. Ese lugar solo le corresponde a Dios, porque Dios es el único que no nos puede ser quitado. Pero nosotros tenemos la tendencia a quitar a Dios de ahí y poner cualquier otra cosa. Eso es crear ídolos. Entonces, por esa razón es que necesitamos tener una autoridad que nos diga, esto está bien, esto no está bien. Y que no sea algo que a mí se me ocurre. La Escritura nos revela quién es el verdadero Dios. ¿Ven? Y este Dios es uno en esencia, y es eternamente existente en tres personas. Y hoy eso, si entre más tú lo intentas entender, es muy posible que te dé dolor de cabeza, ¿vale? Hoy yo les debimos haber dicho, tráiganse una pastilla de acetaminofén, porque pensar en esta doctrina, la Trinidad, es meternos con algo que no vamos a poder entender bien. Estamos hablando de la naturaleza de Dios mismo. Si a uno le cuesta entender al marido, a la esposa, que somos seres humanos y que nos podemos ver y escuchar y hablar y tocar y todo eso, imagínense lo que es entender a Dios, su naturaleza. Si Él es eterno, Él es perfecto, Él es infinito, Él es todopoderoso, entender su naturaleza es meternos con algo que va a durar, ¿cuánto? La eternidad. Jesús mismo lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, es muy posible que con las cosas que hoy vamos a hablar, alguno que así, ¡wow!, les talle la cabeza. Pero acostúmbrese. Eso es conocer a Dios, pero nos llena de luz, esperanza, consuelo, en la medida que esto se va convirtiendo en una experiencia real. Bueno, ¿por qué es importante darle a la Biblia la última palabra? ¿Por qué debo darle ese lugar a la Biblia? Bueno, por ejemplo, nosotros creemos que solo existe un Dios, ¿cierto? Nosotros creemos que solo hay un Dios. ¿Y por qué creemos eso? Porque la Biblia lo dice. En Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente, en el famoso Shema, dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor
uno es. ¿Sí? El Señor es uno. Solo hay un Dios. La Biblia no nos enseña que existan muchos dioses. La Biblia lo que enseña es que la gente adora ídolos, que los considera dioses. El hombre se inventa dioses, crea dioses y termina adorando a demonios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero realmente la Biblia enseña que solo hay un Dios verdadero. Pero hay un grupo que la gente lo puede ver y decir, esos son cristianos. Su iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El grupo como tal se les conoce como mormones. Aquí en Chía hay una iglesia de ellos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos afirman creer en la Biblia. Pero además de eso tienen otros libros que también consideran palabra de Dios. Otros 3 libros. El libro del Mormón, la perla de gran precio y doctrinas y convenios. Son otros 3 libros. El canon, es decir, las escrituras de ellos son esos 4 libros, la Biblia y estos otros 3 que les acabo de mencionar. ¿Qué sucede? Que esos otros 3 libros enseñan una visión politeísta, aunque ellos no lo dicen así. Ellos dicen, no, nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Pero ellos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses distintos. El Padre se llama Elohim, dicen ellos, y ese es uno de los nombres de Dios realmente, pero ellos dicen que el Padre exclusivamente se llama Elohim, y Él creó y designó a otro Dios para que fuera el Dios de la tierra, y ese Dios se llama Jehová, y es el mismo Jesucristo. Y tanto Elohim como Jesucristo, ambos tienen cuerpos de carne y hueso, enseñan ellos. Y el Espíritu Santo no tiene cuerpo de carne y hueso, pero también es otro Dios. Y este Jehová o Jesucristo es el Dios de este mundo. Pero hay muchos otros mundos y ellos, los mormones, creen que ellos serán exaltados algún día y serán convertidos en los dioses de esos otros mundos. Y van a ser dioses de otros mundos, así como Jesús es el Dios de este mundo. Más o menos, eso es lo que ellos creen, basados en las enseñanzas de estos otros 3 libros. Si te das cuenta, esta doctrina contradice la verdad de la Biblia. Pero ¿por qué para ellos no es así? Porque la autoridad no se la dan solo a la Biblia, ¿ves? Sino también a estos otros 3 libros. Pero la Biblia es clara, solo hay un Dios verdadero. Isaías 45, del 5 al 6, nos enseña lo siguiente. Yo no sé si tú puedas sacar otra conclusión al leer esto. La Biblia fue hecha para que cualquiera de nosotros la pueda entender. Mira lo que dice: yo soy el Señor, no hay ningún otro. Yo soy el único Dios que existe. Te he fortalecido, aunque tú no me conoces. Es para que toda la gente de oriente a occidente sepa que yo soy el único Dios que existe. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. ¿Lo puedes entender de otra forma? No, está claro. Él mismo lo dice: yo soy el único Dios. Pero cuando tú le das la autoridad a otras fuentes, entra la confusión, entra la oscuridad, entran las tinieblas y no lo puedes ver. De hecho, de eso se trata la oscuridad, de que no lo ves, de que no te das cuenta. ¿Bien? Ahora, hay otro grupo que también la gente que no conoce estas cosas dice: ellos son cristianos, ¿sí? O sea, a todos nos meten en un mismo saco porque no conocen la verdad, ¿cierto?
Y de pronto alguno aquí hoy está empezando a entender cosas nuevas. Hay otro grupo que también la gente los ve como cristianos, que creen que Dios es uno y su nombre es Jehová, tal como dice la Biblia. Pero pasa algo, los testigos de Jehová no le dan toda la autoridad a la Biblia. Ellos dicen que sí, pero resulta que ellos están siendo constantemente enseñados por una serie de materiales, libros, folletos, revistas, publicaciones de una sociedad llamada Watchtower. Y esa sociedad es la que lidera a este grupo de los testigos de Jehová. Y aunque ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, enseñan que para poder entenderla es necesario estudiarla a la luz de estas publicaciones, de estos libros, de estas revistas. Y si tú conoces a un testigo de Jehová, te vas a dar cuenta de que ellos son a la larga más estudiosos de esos libros que de la Biblia. Pero ellos creen que están estudiando la Biblia al dejarse guiar por esos libros. A ellos les enseñan que es indispensable, que es imprescindible dejarse guiar por esos libros, que son muchísimos, muchísimos. Y son esos libros los que les enseñan que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que es un ser diferente a Dios, que fue creado por Dios y fue Él designado para venir a morir en el madero por nosotros los pecadores. Y el Espíritu Santo, ellos enseñan, esos libros, esos materiales enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza, una energía, la fuerza de Dios obrando, el poder de Dios obrando, pero no es una persona. Tal vez alguno pueda preguntarse, pero bueno, pero creen en Dios igual, o sea, ¿qué tiene? Déjelos con sus creencias. ¿Qué diferencia tiene? Piensa en eso. Si habrá diferencia, ¿realmente se puede afectarlo a uno tanto que lo desvíe del camino y lo lleve al infierno? ¿O será que estamos siendo muy dramáticos nosotros? Pues eso distorsiona terriblemente la relación con Jesús. Porque piensa en esto, ya que para ellos Jesús no es Dios, ellos no le cantan a Jesús. Ellos no oran a Jesús. Ellos no adoran a Jesús, porque no es Dios. De hecho, ellos piensan que cantarle a Jesús es pecado, que orar a Jesús es pecado, que adorar a Jesús es pecado, porque es idolatría, porque solo hay un Dios, y es Jehová Dios, pero Jesús no es Dios. Él sí merece nuestra honra, merece nuestra reverencia, pero no nuestra adoración, no que le pidamos a Él. ¿Ves? Para ellos, nosotros todos los domingos estamos acá cometiendo idolatría, porque nosotros adoramos a Jesucristo, ¿cierto? Pero ahora ponte a pensar en esto. Jesús dijo: el que me honra a mí, honra al Padre, y el que me deshonra a mí, deshonra al Padre. Si yo no adoro a Jesucristo y digo que adoro a Jehová, ¿es posible eso? ¿Es realmente posible decirle a Jesús no y a Jehová sí? ¿Al Padre sí y al Hijo no?
Piensa mucho en eso. Es posible que el Espíritu Santo yo lo empiece a tratar entonces como una energía. Realmente Él no está amándome, no está ayudándome, sino Él es una fuerza que me está dando la capacidad de vivir para agradar a Dios. Y entonces yo empiezo a tratar al Espíritu Santo como algo. A Jesús le quito la adoración, le quito la oración, le quito la alabanza y digo que se lo doy solo a Jehová. ¿Se te das cuenta cómo es de diferente? Es supremamente diferente, pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. De nuevo, leámosla. Juan capítulo 1, versículo 1. Ustedes saben que Jesús es la palabra, ¿cierto? El verbo. Juan 1:1 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cómo entiendes eso tú? La palabra era Dios. Tú dices: oiga, pero ¿por qué ellos no pueden entender? Bueno, principalmente porque esto solo se entiende por medio del Espíritu Santo realmente. En segundo lugar, porque ellos, desafortunadamente, tienen una Biblia diferente. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras cambió este versículo. Y en vez de decir al final, y la palabra era Dios, dice, y la palabra era un Dios. Y lo pone con D minúscula. Cosa curiosa, porque uno entonces dice, o sea que existen otros dioses. Me parece contradictorio. No sé qué responderán ellos, nunca les he preguntado. Pero démonos cuenta, y en esta Biblia, y espero que ustedes tengan los ojos muy abiertos, porque quizás la pueden tener en sus casas, pero esta Biblia la traducción está totalmente modificada para que todos los textos que revelan la divinidad de Jesucristo, del Espíritu Santo, está modificado para que se entienda diferente. Y es la única traducción así. Pero vemos aquí en la Biblia que dice que la palabra era Dios. ¿Ves? Y en Hechos 5, del 3 al 4, en un pasaje muy tremendo, donde un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira mueren porque ellos, cuando la iglesia apenas está naciendo y todos los cristianos están dando de sus propios bienes para bendecir a los pobres, este Ananías llega y dice: yo voy a vender mi casa y voy a dar todo el dinero para la iglesia, para que la obra de Dios se desarrolle, para que lo den a los pobres. Y hace eso públicamente, pero el Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro que él no hizo eso. Por decir algo, mi casa vale 500 millones, yo doy los 500 millones para la iglesia, para la obra de Dios, para los pobres. Y va y llega con 200 millones. Y dice: esto fue lo que me costó, aquí está. Pero había dicho que esa era la totalidad, ¿cierto? Entonces, dice ahí la Biblia, entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? ¿Mentiste y trataste de engañar a quién? Si el Espíritu Santo es una fuerza, ¿yo lo puedo engañar? No. Lo está tratando como a una persona. Muy bien. Trataste de engañar al Espíritu Santo. Y miren lo que le dice: vendiste el terreno. Pero, no en una casa, disculpen, era un terreno. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. O sea, en otras palabras le está diciendo: es que nadie le dijo a usted que tenía que dar el dinero de su terreno, que tenía que venderlo. Usted mismo fue el que dijo. Nadie lo obligó, nadie lo coaccionó, era totalmente suyo, porque viene a decir que él va a dar todo, pero no está haciendo eso. ¿Por qué se te ocurrió esto? Y miren lo que dice ahí: ¿le mentiste a quién? A Dios. A Dios, no a los hombres. En el versículo 3 está diciendo: mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Y acá está diciendo: le mentiste a Dios. Si te das cuenta el enfoque de Pedro, lo que está diciendo es que el pecado no es que esté trayendo menos plata.
El pecado es que está haciéndole creer a todos que es generoso en tal manera y que se comprometió en una cosa y no cumplió con eso y le está mintiendo a Dios. Y está queriendo quedar a los ojos de los demás como alguien diferente. Pero si ves lo que está diciendo, está tratando al Espíritu Santo como Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, que el Espíritu Santo es Dios. Pero bueno, muchos cristianos saben que los mormones son un grupo separado, que realmente no tiene nada que ver con el cristianismo. Muchos cristianos saben que los testigos de Jehová son un grupo separado que no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero ¿y qué cuando eso empieza a suceder en grupos que la gente no sabe que están separados del cristianismo, que no los ven como una secta? La iglesia pentecostal unida, esa palabra es importante, o unicitaria, como se le llama también en otros lugares. Ellos creen que Dios es uno, pero es un Dios que en ciertos momentos se muestra como Padre, en ciertos momentos se muestra como Hijo y en ciertos momentos se muestra como Espíritu Santo. Cambia de forma un solo Dios, cambia de forma. Eso se llama modalismo, así se llama esa creencia. Y hace muchísimos siglos, en el siglo III, fue conocida esa misma enseñanza como sabelianismo. Y fue declarada como herejía esa enseñanza. Que Dios se transforma. A veces es Padre, a veces es Hijo, a veces es Espíritu Santo. Y estos pentecostales, ellos, su única autoridad, entre comillas, infalible, es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Ellos interpretan la Biblia tomando solo unos textos para decir, la gente también se les conoce a ellos como los Jesús solo, porque básicamente están enseñando que Dios es Jesús, su nombre es Jesús, Jesús es el Padre es el Hijo es el Espíritu Santo, son el mismo, ¿sí? Son el mismo. Y el punto es que ellos toman unos fragmentos de la Biblia para interpretarlo de esa manera e ignoran otros, los consideran obsoletos para interpretar, y basados en eso construyeron una declaración de fe que está en su página de internet, que para ellos es lo que los identifica, su declaración de fe, y esa declaración de fe los distingue de todos los demás, porque son el único grupo que cree eso. Entonces nosotros decimos, ellos dicen, nosotros creemos en esto. Entonces le están dando a su declaración de fe una autoridad semejante a la de la Biblia. ¿Te estás dando cuenta? Pero si esta fuera verdad, la Biblia lo enseñaría. Y la Biblia enseña algo muy diferente. La Biblia enseña que Dios es uno, pero existen tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no, ¿cómo entiendes tú Mateo 3 del 16 al 17? Cuando Jesús fue bautizado, ¿Jesús quién es? ¿Qué persona es? El Hijo. Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se abrió y que ¿quién? El Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Y fuera de esos, versículo 17, y una voz, ¿desde dónde? Desde los cielos decía, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. ¿Lo ves? ¿No están tres personas al mismo tiempo en el mismo momento? El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo y la voz hablando desde el cielo, este es mi Hijo amado.
no es posible, o sea, este suceso no soporta la doctrina del modalismo. Como les he dicho, desde el siglo III, la Iglesia declaró que esa enseñanza era una herejía. Pero sigamos avanzando. Cada vez nos vamos metiendo con grupos más cercanos al cristianismo. Y ahora vamos a hablar de uno que quizás muchos de ustedes ni siquiera lo pueden reconocer. ¿Y por qué no lo pueden reconocer? Porque no leen la Biblia, porque no estudian la Biblia. Y para ellos ya no hay nombre, ya no tenemos nombre para ellos. O sea, podemos decir, los mormones, los testigos de Jehová, los pentecostales unidos, pero aquí ya no tenemos nombre para ellos. ¿Por qué? Porque ellos son cristianos. Porque ellos enseñan que la única regla infalible e inerrante es la palabra de Dios. Lo enseñan. Pero en la práctica tienen algo, y es que este movimiento enseña que Dios puede traer revelación sobre los líderes, sobre estos líderes que los llaman ungidos. Entonces viene este pastor ungido o este apóstol ungido, este personaje, esta parte de la iglesia cristiana suele encumbrar líderes, ¿sí? Los ponen pedestales o ellos mismos se ponen ahí o se dejan poner ahí, les gusta estar ahí. Y ellos tienen una actitud de a mí Dios me habla de una manera especial que a ustedes no, ¿sí? Y entonces estos tienen una tendencia cuando predican y quieren hablar, las predicaciones de ellos siempre tienen un tinte como de que tengo una revelación nueva, ¿sí? Dios me habló algo, cógelo porque esto es nuevo, ¿sí? Una revelación especial. Y a esa revelación le dan autoridad, igual que la Biblia. Según ellos la sacan de la Biblia y predican basados en la Biblia. La persona que no conoce la Biblia, que no estudia la Biblia, dice, oiga, pues sí. Es tanto como que tú cojas un libro de los testigos de Jehová o un libro de los mormones y digas, oiga, pues sí. Precisamente porque el enemigo es engañador, hermanos. Un engañador tiene la habilidad, o sea, si es un buen engañador, la idea es que no se note, ¿sí? Y por eso es que tenemos que estar despiertos y tenemos que estudiar la Biblia. Cuando nosotros en esta iglesia les pedimos que estudien la Biblia, hermanos, no es por ser canzones, es porque ustedes lo necesitan, porque todo cristiano necesita ser conocedor de la palabra de Dios. Amén. 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 Una pastora recientemente, hace unas 3 semanas, yo no la conocía, no sé ni de qué país es, pero al parecer es supremamente popular. Resultó predicando que Dios es un Dios cuadridimensional, en esos términos lo dice. Y basada en un texto, creo que por allá el Salmo 91, resultó sacando la conclusión de que Dios se llama Elión. Y Elión es uno de los nombres hebreos de Dios. Para los que no lo saben, en la Biblia Dios tiene muchos nombres en hebreo y cada nombre resalta una de sus cualidades. Pero esta señora resultó diciendo que Elión era el nombre por excelencia del Dios no creado, increado, el Dios no causado por nada, y este Dios decidió crear la Trinidad. Este Dios creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Elión creó a Jehová, a El Shaddai y al Espíritu Santo, no sé qué nombre le da ahí, más o menos vi, no me acuerdo bien. No sé por qué salió con eso, ¿sí? No sé qué gana con eso, vuelvo y digo, esa novedad de decir, mira esta revelación.
vengo con algo nuevo. Esas ideas se presentan como cristianas, pero nos desvían de la verdad, hermanos. Nos desvían de la verdad. Y yo solo quiero ponerte ejemplos. Si a ti alguien te empieza a decir cosas de mí que no son ciertas, ¿afecta nuestra relación? ¿Sí o no? Total, sí. Total. Con decirles todo esto, hermanos, yo no busco que nos burlemos. La idea no es burlarse, ni hacer burlas, ni hacer mofa de estos grupos, sino alertar. El fin es ese, alertar. Hermanos, nuestra fe, la verdadera fe, no se basa en nuevas revelaciones o en revelaciones especiales. Quiero que sepas esto. Una de las características de la herejía es que se muestra como revelación nueva o como revelación especial. ¿Qué es esto de revelación especial? Esto no lo enseñó el Señor a nosotros. Imagínense que yo un día les saliera con que en Visión Colombia Dios nos enseñó esto y esto nos distingue de los demás. Visión Colombia ha recibido algo que Dios no le ha dado a nadie más. Y todos, ¡ay, qué privilegio! Dios nos debe tener en un lugar especial. Y van pasando los años y vamos construyendo una fe en base a esas nuevas revelaciones. Y la iglesia va creciendo, va creciendo, va creciendo. De aquí a 200 años esto es una secta. Los testigos de Jehová creen que solo los testigos de Jehová son salvos. No, ellos ni siquiera creen que son salvos. Son el pueblo de Dios. ¿Sí? El pueblo, o sea, el plan solo está sucediendo con ellos. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque la revelación que ellos tienen de la Watchtower es solo para ellos. O para cualquier otro que quiera entrar a ser parte. Los mormones es la misma historia. ¿Sí? La Iglesia Católica es la misma historia. Solo por medio de la Santa Madre Iglesia Católica puede una persona ser salva. Está en sus creencias, está en sus enseñanzas. Los Pentecostales Unidos de Colombia muy probablemente crean lo mismo, porque sí, porque ellos dicen que nosotros creemos en un Dios de 3 cabezas, así lo llaman, respectivamente, ¿sí? En cambio nosotros aquí en Visión Colombia y cualquier otra iglesia cristiana que se base en la Biblia dice, pues desde que se basen en la Biblia y sigan a Cristo, pertenecen al Señor, somos una misma iglesia, podemos ser de denominaciones diferentes, tradiciones diferentes, culturas diferentes, pero somos la iglesia del Señor. Nosotros no estamos diciendo acá somos los únicos salvos, no. ¿Ves? Entonces, ¿cómo te identificas una herejía? Cuando se adueñan de la revelación, como está la revelación especial nuestra, o desafortunadamente dentro de la iglesia del Señor, cuando dicen el Señor me reveló esto, y es una cosa que nada que ver con la Biblia. Entonces, hermanos, la pregunta que yo les hacía al comienzo es: ¿por qué es importante darle a la Biblia la última palabra? Les cambió la pregunta. ¿Es importante? ¿Crees que es importante darle a la Biblia la última palabra? Claro que sí, hermanos. Es supremamente importante. Aceptar otras autoridades semejantes a la Biblia abre la puerta a herejías destructivas. La Biblia es la palabra final, la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. Amén. Amén. Por esta razón es importante darle la última palabra siempre a la Biblia, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y no debemos quitarle ni agregarle nada, absolutamente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, dice lo siguiente. Escuchen con mucha atención. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es que la verdad, punto.
por favor, y él dice ahí, préstenle atención a ese mensaje. O sea, préstenle atención a la Biblia, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. ¿Están escuchando la palabra de Dios hoy, iglesia? Amén. ¿Y ves lo que está diciendo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Prestarle atención. ¿Lo estás haciendo? ¿Cómo vives tú lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes? ¿Cómo vives? ¿Cuánta atención le estás prestando a la Biblia? ¿Cuánto es la Biblia el ancla que te mantiene ahí firme? ¿Cuánto es la Biblia el camino? ¿Cuánto es la Biblia la dirección? ¿Cuánto la Biblia está dirigiendo a tu vida? Aquí Pedro está diciendo, presten atención al mensaje de los profetas, así lo llamaban ellos en ese entonces, porque la Biblia no estaba todavía compilada. Pero dice él ahí, presten atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva. ¿Cristo ya volvió? No. Entonces, todavía necesitamos prestarle atención a este mensaje, ¿cierto? Hay que prestarle atención hasta que el Señor vuelva y cambie nuestras vidas por completo. Y atención al versículo 20, pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. ¿Estás entendiendo eso? Pues esa es su interpretación, pero la mía es esta. Ojo con eso. Ah, no, es que yo entiendo otra cosa ahí. Así es como la interpretará usted, pero yo entiendo otra cosa ahí. Ojo cómo lees la Biblia. Cuando tú lees la Biblia debes leerla con atención, con oración, pidiendo al Espíritu Santo que te guíe. Y todo entendimiento que llegues a tener, háblalo con otros y mira a ver si es correcto. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia, y fuera de eso la iglesia durante 2000 años ha estado creyendo una misma cosa. Entonces tenemos muchos recursos para no desviarnos de la verdad. Yo he creído cosas re equivocadas y las enseñé años atrás, ¿sí? Yo me pegué unas herejías tremendas hace unos 15 años que me da hasta pena decirlas, porque no conocía la palabra bien, no sabía cómo leerla, cómo estudiarla bien. Entonces eso a cualquiera de nosotros le puede pasar. Ahora, si tú no eres una persona que sepa leer, no tienes buena comprensión lectora, pues entonces corres todavía un mayor riesgo de interpretar mal la Biblia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte por aprender a leer bien, ¿sí? Déjate enseñar. Pero nosotros no podemos coger la Biblia para pegar la interpretación que nosotros queramos. Que abra un texto bíblico, uy, Dios me dijo esto, y empiezo a sacar conclusiones sin realmente estar de pronto atento a cuál es el mensaje correcto de la Biblia. Ahí dice, ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera. Ninguna. Y el 21 dice, ningún profeta habló por su propia cuenta. Los 40 o más de 40 autores que hay en la Biblia, ninguno habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿la Biblia es suficiente? Sí. Es suficiente, porque todo lo que se escribió fueron por hombres que lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo, no hablaron por su propia cuenta. No hay ideas de hombres en la Biblia. Es la palabra de Dios, por eso es que la llamamos palabra de Dios. Y Apocalipsis 22, del 18 al 19, dice, yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Hermanos, hay que temblar. Yo no puedo coger la Biblia y quitarle lo que yo quiera. Y una cosa es muy terrible hacerla institucionalmente, como sucedió con estos grupos, ¿cierto? Eso es muy terrible. Pero podría suceder de forma individual, cuando yo cojo la Biblia y leo lo que me gusta y desecho lo que no me gusta. Ah, no, ahí me está diciendo que el adulterio es pecado, pero no, lo que yo estoy haciendo no está mal. Es que yo estoy enamorado, es que Dios entiende. ¿Sí?
No, yo no puedo coger la Biblia y torcer el mensaje para que diga lo que yo quiero escuchar. Eso está muy mal, eso no es recto. Entonces, hermanos, la Biblia revela que Dios es uno en esencia y tres en personas, ¿sí? ¿Quieres ahondar un poco más en esto? Haz el mini curso de esta semana en la plataforma de Right Now. Si no tienes cuenta, habla conmigo para que puedas abrir una cuenta y puedas hacer ese mini curso. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Si se cree que son tres dioses, eso es una doctrina falsa, una herejía llamada triteísmo, que es básicamente la de los mormones. No es un Dios que cambia de forma, eso es modalismo o sabelianismo, que también es una herejía, que es la que creen los pentecostales unidos. Es un solo Dios en tres personas distintas, y cada una de ellas es Dios, pero todas son un mismo Dios. Mira cómo dice Juan 14, del 16 al 18. Aquí Jesús dice lo siguiente: y yo le pediré a Dios el Padre. Eso les rompe la cabeza. Son un mismo Dios, pero en cuanto a personas, el Hijo ora al Padre. Yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo. ¿Ven los tres ahí? Yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Perdón. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir el Espíritu Santo. ¿Tú qué persona eres? Mira lo que dice: los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir el Espíritu Santo, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Mira lo que dice: no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Jesús mismo está diciendo, si los pongo un poquito en contexto, que Él va a morir y que ya no va a estar con ellos. Por eso dice: pero yo voy a orar al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Y diría, y si fueran diferentes en esencia, diría, y pues de ahí en adelante Él está con ustedes. Nos vemos cuando regrese. No, mira lo que está diciendo: no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Dios está en nosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están en nosotros y con nosotros. Y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, ¿ves lo que dice? Y el Señor, quien es el Espíritu, o sea, son un mismo Dios, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Eso nos sirve como base para el último mensaje de esta serie, que es el de hoy en 8 días. Pero quiero decirles algo. Si Dios no fuera Trinidad, si Dios no fuera una Trinidad, sino que fuera un solo ser, una sola persona, como nosotros. Yo soy una sola persona. Antes de crearlo todo, cuando solo estaba Él, si fuera mi caso, ¿yo cómo me sentiría? Si yo hubiera sido un Dios, pero yo, o sea, solo, sin Trinidad, y antes de haber creado todo, ¿cómo estaría? ¿Cómo me sentiría? Pues solo. Ustedes saben lo que es sentirse solo, ¿cierto? Sí. Y habría sido bueno decir, si ese hubiera sido el caso de Dios, entonces Dios creó las cosas para no estar solo. No sé si han escuchado,
Y desafortunadamente suena lindo, es que suena lindo, pero no es verdad. Y eso muchas veces ha sucedido, que la gente dice, con tal de levantar o animar a otros, dice: Dios te salvó, Dios murió en la cruz por ti porque Él quería estar contigo, porque Él prefirió estar contigo en vez de estar solo el resto de la eternidad. Entonces Dios nos salvó para no estar solo. ¿Y dónde sacamos que Dios estaba solo? Él nunca ha estado solo, porque siempre han estado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo así? Vuelvo y les digo, esto le rompe a uno la cabeza. Pero cuando Jesús fue traicionado, antes de que fuera traicionado, Él les dijo a sus discípulos: todos ustedes me van a abandonar y me van a dejar solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Sí o no? Eso dijo Jesús. O sea que ellos sí se acompañan. El hecho de que sean un solo Dios, pero personas diferentes, significa que hay una relación entre ellos, hay una comunión entre ellos de amor. Si así no fuera, Jesús no hubiera dicho lo siguiente en Juan 17:24, y con esto cerramos. Jesús orando dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me amaste desde antes de la creación del mundo. La Biblia dice que Dios es amor. Él es amor. No tiene amor, Él es la fuente de amor. Amor brota de Él, ¿sí? Él es amor, es su esencia. Si Él no hubiera sido una Trinidad, no habría sido amor siempre. Como una persona completamente sola, ¿a quien puede amar? Pero Dios es amor porque desde la eternidad pasada Él siempre ha estado amando el Hijo al Padre, al Espíritu Santo. Siempre ha habido una comunión de amor. Esto es muy difícil de entender, hermanos, pero ese es nuestro Dios y eso es lo que la Biblia enseña, y en la medida que tú vayas entendiendo esto, tu relación con Dios va a ser mucho más poderosa, significativa y llena de sentido. Dios nos creó y nos salvó para que podamos disfrutar de su amor, de su gloria, y nuestra respuesta hacia este Dios debe ser de adoración, no solo una respuesta intelectual. Hermanos, el Padre es digno de gloria. ¿Por qué? Porque el plan de salvación es suyo. El Hijo es digno de gloria. ¿Por qué? Porque fue Él el que vino a salvarnos. El Padre nos amó en tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Jesús es digno de adoración para siempre. El Padre es digno de adoración para siempre. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, Él es el que nos guía a la verdad. Él es el que nos consuela. Él es el que nos da esperanza. Él es el que nos santifica. Si yo hoy en día, o tú eres más santo hoy que hace un año, es gracias al Espíritu Santo que está en ti. Por lo tanto, Él es digno de gloria. Si la Trinidad no existe, esto no es posible. Gracias a Dios por habernos dado esta nueva vida, y porque Él es tan glorioso y Él está al tanto de toda nuestra vida, amándonos como Padre, amándonos como Hijo, amándonos como Espíritu Santo. Amén. Amén.